Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu espíritu el que nos guíe a leerla, a comprenderla, a memorizarla, a escucharla y a meditarla. Asimismo, te pedimos tu presencia que nunca nos abandone y que siempre esté presente en nuestra vida para poder hacer tu voluntad, Señor, y cumplir con tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí. ¿Qué nos toca el día de hoy? Los capítulos 13 y 14 del libro de Éxodo. Eso quiere decir que ayer leímos los capítulos 11 y 12. Agárrense porque están un poquito larguitos los dos capítulos el día de hoy, pero ahorita no los echamos. Pero antes, ¿qué vimos en el capítulo 11 de Éxodo otra vez? De Levítico. Es que no sé qué me pasa que me quedé tan acostumbrado a Éxodo o algo tengo que estudiar, algo tengo que repasar de ahí. El Señor me está dando un jalón de orejas para ver qué es lo que dejé pendiente. Pero bueno, les comentaba, hoy nos tocan, ayer leímos los capítulos 11 y 12 de Levítico. ¿Y qué vimos en esos capítulos? Bueno, en el capítulo 11 del libro de Levítico, una extensa lista de animales que no se pueden comer. Incluye animales terrestres, marítimos y aves del aire. Inclusive por ahí vemos que se incluye al murciélago como un ave. Lo que pasa es que la traducción de la palabra ave significa todo lo que vuela. Por eso se incluye al murciélago ahí. La ley es tan exigente, por así decirlo, es tan meticulosa, que inclusive el pisar alguna inmundicia de un animal nos hacía quedar impuros y nos teníamos que quedar hasta la noche afuera del pueblo, afuera de la villa, para poder purificarnos, además de que teníamos que ofrecer el sacrificio de la expiación. Recuerden que ese sacrificio se ofrecía por pecados que se cometían inconscientemente, ¿no? En este caso, la palabra dice que el que pisara inmundicia, para afuera del pueblo, ¿no? Hasta la noche, hasta que quedara santificado, hasta que quedara limpio. Eh, Todos estos animales vemos que hoy se consumen como si fuera algo cotidiano, ¿no? Entre todos los seres humanos, en algunas regiones hay animales que nos gustan, hay animales que no nos gustan. Aquí en México consumimos absolutamente de todo, ¿no? Bueno, su servidor sí come de todo. Lo único que se abstiene de comer es sangre, ¿no? Eso sí, para que vean, no le entramos. Pero de ahí en fuera, y bueno, vamos a dar una explicación acerca de eso. Cuando lleguemos al Evangelio de Marcos en el capítulo 7, en los versículos 18 y 19, nos dice ahí claramente que el Señor Jesús declara limpia toda comida. Absolutamente toda comida es cuando les dice que todo lo que comemos se va a la letrina. Y el Señor Jesús dice, absolutamente toda la comida la limpió. Pero si eso no nos convence, el apóstol Pablo, cuando le escribe la primera carta a Timoteo, allá en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, nos advierte, y esto está fuerte porque Pablo nos advierte acerca de doctrinas de demonios, y que esos demonios, esas doctrinas que se nos van a dar, son las que nos van a prohibir casarnos, nos van a prohibir consumir alimentos, y así lo dice la palabra, ¿no? Tengan cuidado con esas doctrinas de demonios que les están enseñando a no consumir, a abstenerse de alimentos. Ajá, y Pablo mismo dice, son alimentos que Dios creó, y porque todo lo que Dios creó es bueno y no hay que rechazar nada siempre y cuando se reciba con acción de gracias. Entonces, estamos viendo que de la prohibición de comer alimentos que se dan en el versículo 11 del capítulo de Levítico, en el capítulo 11 del libro de Levítico, eh, fue en ese momento y al pueblo de Israel. Vamos a llegar al momento en que sí, vamos a tener ahora sí que obedecer la ley, pero nos va a ser más fácil, vamos a estar en el reino de Cristo, ya no va a haber nada ahí que nos impida obedecer la ley. Pero mientras estemos en esta tierra y no esté Cristo con nosotros, si el mismo Señor Jesús limpió toda comida y Pablo viene y nos dice, todo lo que el Señor creó es bueno y no hay que rechazar nada siempre y cuando sea recibido con acción de gracias, entonces estamos ya abiertos a que podemos consumir todas las cosas. Obviamente, y hasta es lógico
que no podemos consumir cierto tipo de alimentos, los alimentos contaminados. No podemos ir caminando en la calle y ver un perro muerto y sacar nuestro tenedor y cuchillo y comérnoslos, ¿no? Eso ni siquiera es de buen gusto. Es lógico, ¿no? Si te lo comes, pues, hasta te andas muriendo, ¿no? Animales dañinos, digo, tampoco vamos a andar buscando bichos en el campo que tengan veneno y los vamos a agarrar a mordidas. Es obvio que no lo vamos a hacer. Inclusive para algunos de nosotros alimentos desagradables que no podamos comer o no querramos comer, más bien ese es el sentido en el que se nos advierten estos dos versículos. Ustedes piensen en algún alimento que les es desagradable, que no quieren comer, ¿no? Digo, no solamente uno, hay varios alimentos que no podemos comer, pero no tanto porque existe una prohibición, sino porque son desagradables, no son desagradables a nuestra vista. Por ejemplo, en mi caso, otra vez les puedo decir, yo no como ostiones, no me gustan, no me gusta su sabor, no me gusta su consistencia. Entonces puedo comerme un cóctel de camarón, pero no me puedo comer unos ostiones, me saben feo, no lo soporto. Y es así, o sea, en realidad, la ley va a volver a entrar en práctica cuando esté el reino milenial de Cristo, pero nos va a ser fácil cumplirla. Pero en este momento, después de que el Señor Jesús limpió toda comida y viene el apóstol Pablo y nos refrenda que todo lo que creó es Dios, es bueno y no hay que rechazar nada, en realidad ya a veces, por ejemplo, ahorita que ayer estábamos, ¿qué? En viernes de vigilia, ¿no? Que no coman carne. Ni siquiera tienen ni idea muchas veces la gente por qué no come carne, ¿no? Yo le he preguntado a varias personas que practican la fe católica que de dónde viene la prohibición de comer carne y en lo que se escudan es que dicen es que el Papa dijo, pero bueno, ya será cuestión de otro tema. ¿Y qué vimos en el capítulo 12 del libro de Levítico? Realmente algo que hasta pena le debería de dar a las personas que nos quieren obligar a seguir la ley. ¿Por qué? Porque es una ley contra las mujeres que dan a luz. Dice ahí la palabra que la mujer que daba a luz a un hijo varón se tenía que quedar 30 días en su casa más 3 días más en los que no podía entrar al templo. Al octavo día tenía que circuncidar a su hijo. ¿Por qué al octavo? Porque es cuando ya la sangre puede, ¿cómo se dice? La sangre puede coagular correctamente. Y le iba peor cuando era una hija la que tenía, ¿no? Porque en vez de ser 33 días, en realidad se aventaba la pobre 76 días encerrada en su casa. Y también tenía que quedar, y después de tanto del hijo como de la hija, tenía que hacer la ofrenda de expiación y quedarse purificada. Entonces tenía que llevar al templo una cabra, una tórtola, dos palominos, y los tenía que presentar, uno para holocausto y otro para expiación. Entonces, bueno, pues ahí le podríamos decir a las personas que nos quieren obligar a seguir la ley, que la ley mosaica, pues que nos digan de todos los hijos que han tenido, cuántas veces han cumplido con esta ley, ¿no? ¿A dónde llevan el sacrificio? Y es una ley de Dios. O sea, ni siquiera es una ley que hayan hecho una interpretación en ese momento los fariseos. Es una ley que le dio Dios a Moisés. Entonces, bueno, pues no vemos ahí mucho sacrificio de animalitos. Nada más siguen las leyes que a ellos les convienen. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Levítico. En esta ocasión nos toca el capítulo 13 y escrito está leyes acerca de la lepra. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días, y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extiende la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando hubiera llaga de lepra en el hombre será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si aparece tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brota la lepra cundiendo por la piel,
de modo que cubra toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mas el día que apareciera en él la carne viva será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiara y se volviera blanca, entonces vendrá al sacerdote y el sacerdote mirará. Y si la llaga se hubiera vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiera divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiera una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiera vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote lo considera, y no aparece en ella pelo blanco, ni fuera más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días, y si fuera extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiera en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiera en lo sanado del fuego mancha blanca blanquecina, roja o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha y éste pareciera más profundo que la piel, es lepra, que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mira y no apareciera en la mancha pelo blanco, ni fuera más profunda que la piel, sino que estuviera oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días, y al séptimo día el sacerdote la reconocerá. Y si se hubiera ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliera llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciera ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiera mirado la llaga de la tiña y no pareciera ser más profunda que la piel, ni hubiera en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña, y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciera haberse extendido, ni hubiera en ella pelo amarillento, ni pareciera la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña, y al séptimo día mirará al sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiera cundido en la piel ni pareciera más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiera ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiera cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciera que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieran manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le caiga el cabello, es calvo pero limpio, y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiera llaga blanca, rojiza, lepra, es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en que hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiera plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdidumbre, o en trama de lino, o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuera verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días.
Y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga. Inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquier obra de cuero que hubiera tal plaga, porque lepra maligna es. Al fuego será quemada. Y si el sacerdote mira y no pareciera que la plaga se ha extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días, y el sacerdote mirará después que la plaga fuera lavada. Y si pareciera que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante, estélo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la ve y parece que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si apareciera de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama o en cualquier cosa de cuero extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviera la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama o cualquier cosa de cuero que lavaras y que se le quitara la plaga, se lavará por segunda vez y entonces será limpia. Esta es la ley de la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino o de urdimbre o de trama o de cualquier cosa de cuero para que sea declarada limpia o inmunda. Capítulo 14 del libro de Levítico. Escrito está. Y habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante del Señor al que hace de limpiar, con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, y en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con sus dedos 7 veces delante del Señor. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quede del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante del Señor. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuera pobre y no tuviera para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, delante del Señor. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite,
y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante del Señor. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante del Señor. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante del Señor. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda, y uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante del Señor. Esta es la ley para el que hubiera tenido plaga de lepra y no tuviera más para su purificación. Habló también el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si pusiera yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión, vendrá aquel de quien fuera la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: Algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla, y examinará la plaga, y si se vieran manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días, y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparan. Perdón, se me atravesó esto. El barro que rasparan. Y tomará otras piedras y las pondrá en el lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido en la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos, también el que coma en la casa lavará sus vestidos. Mas si entra el sacerdote y la examina y viera que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una vecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo y la grana, y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta, y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego saltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Bueno, con eso terminamos la extensa lectura del día de hoy de los 2 capítulos del libro de Levítico, y vamos a continuar en esta ocasión, perdonen, es un cafecito. En esta ocasión, ayer leímos el capítulo 3 del libro de Hechos. No me costó tanto trabajo, hasta yo creo que fue un poco fácil ver algo ahí que nos llama mucho la atención. Eh, Vemos ahí que Pedro y Juan iban caminando en dirección al templo a hacer lo suyo. Y de repente en una de las puertas del templo vieron a un cojo y se les quedó viendo, con la esperanza de que le dieran una moneda. Pedro y Juan, principalmente Pedro, se ve que el que tomó la iniciativa fue Pedro, caminó hacia el cojo y le dijo: no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te lo doy. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice la palabra, escrito está, que en ese momento al cojo se le enderezaron las rodillas, las piernas, las pantorrillas, los pies, y se levantó, y no solo se levantó, empezó a bailar de gusto, empezó a brincar de gusto, y así se metió al templo. Eso es lo que dice la palabra que pasó con el cojo. ¿Qué nos enseña ahí los versículos 12 y 16 acerca de eso? Ok, sabemos, miren, estaba leyendo sucesos que me llamaron la atención en Facebook. En Facebook, uno de ellos es de que hay unas personas que están increíblemente endiosadas con dos pseudoprofetas allá en África, que había un lugar donde no había llovido y llegaron estos dos profetas, llegaron en unos carrazos increíbles y llegaron con unos trajes hechos a mano los dos profetas, inclusive mucha gente les está diciendo que son los dos profetas de Dios del Apocalipsis, ¿no? ¿Qué pasó en ese lugar? En ese lugar había una sequía tremenda y llegaron estos dos tipos y empezó a llover porque ellos oraron. Obviamente estos tipos nunca dijeron nada, más que dijeron ellos que por ser profetas de Dios habían hecho llover. De hecho, uno de ellos se autonombró Elías y el otro se nombró Moisés. Y son dos pseudoprofetas africanos. Ellos dijeron es que llegamos y le oramos al Señor y por nosotros está lloviendo aquí en esta región de África. Bueno, aquí estamos viendo que Pedro sanó a un cojo, de inmediato lo sanó Pedro. Pero Pedro de inmediato Pedro dijo, ¿de qué se asombran? ¿Por qué se asombran? Nosotros no fuimos los causantes del milagro. El que realizó este milagro fue Jesucristo, fue la fe en Jesucristo que se hizo que se enderezaran los pies de este cojo. Pedro nunca tomó un lugar, por más que intenten o digan o inventen que Pedro es el padre de la iglesia católica, que es el primer papa y todo. Pedro jamás tomó la posición de Jesucristo. Siempre Pedro dijo que todo lo que hacía lo hacía en el nombre de Jesucristo. Jamás Pedro se enalteció. Siempre le dio toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza al Señor Jesús. Pero estando ahí, cuando los fariseos, cuando toda la gente vio el milagro que según habían hecho ellos y que Pedro les dice es que no fuimos nosotros, fue la fe en Jesucristo la que sanó a este cojo. Pero conociendo al buen Pedro y aprovechando la ocasión, luego Pedro les recriminó cuatro cosas. Les recriminó cuatro cosas. Lo van a leer, ahí léanlo en los versículos 12 al 16. Les dijo a todos los judíos y gentiles que estaban allá reunidos y que habían visto el milagro, les dijo, ustedes entregaron al Señor Jesús para que al Señor Jesús a los gentiles para que fuera acusado. Esa fue la primera cosa de lo que los acusó Pedro. La segunda fue, ustedes lo negaron delante de Pilato cuando Pilato estaba dispuesto a ponerlo en libertad. Cada una de las acusaciones iba subiendo de tono. ¿Por qué? La siguiente acusación que les hace es, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera una homicida. Barrabás, ¿se acuerdan que decía Pilato, a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás el asesino? Suéltanos a Barrabás, gritaron todos los que estaban ahí. Pero la última acusación es la que estuvo así. Yo creo que, híjole, aún en estos días deberían de pedir perdón todos esos descendientes, porque Pedro les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Nada más imagínense eso, pudiera parecer algo sincero, pero Pedro los estaba acusando de haber matado al autor de la vida, al principio de la vida, al creador y sustentador de todo, al que por todo de él, todo fue hecho por él, para él y de él. Yo creo que en ese momento varios de ellos comprendieron, porque ya en el versículo 17 del capítulo 3 de Hechos, Pedro como que le baja el tono, después de gritonearles que ellos habían matado al autor de la vida. Pedro baja su tono y los llama hermanos judíos, a todos los que estaban ahí, y les dice, admitan que lo que hicieron fue por ignorancia. O sea, los está diciendo Pedro, ok,
Ustedes entregaron al Señor Jesús, ustedes lo negaron, ustedes negaron al santo y al justo y además mataron al autor de la vida. ¿Pero qué creen? Lo hicieron por ignorancia, porque no sabían que él era el Mesías. Así que Pedro les dice, arrepiéntanse y conviértanse en el nombre del Señor. Imagínense que en ese momento varios de ellos comprendieron lo que Pedro les estaba tratando de decir y la palabra dice que sí hubo varios que se arrepintieron y se convirtieron. De hecho, también por ahí después vamos a ver que Pedro les dice, bautícense, reciban al Espíritu Santo y todo esto. ¿Qué tenemos que ver aquí? Les decía lo de los dos pseudoprofetas de África que tomaron todo el crédito para ellos. ¿Por qué? Pues porque lo que querían eran lana. Les digo que llegaron, uno llegó en limusina y el otro llegó en un supercarrazo con chofer. Además, los dos llegaron con unos trajes así, pero se ve que no les costaron lo que yo gano en 5 años, ¿no? Y además ellos admitieron ser los autores del milagro. Nunca pusieron al Señor Jesucristo delante de ellos. Y uno que no he investigado bien y que me llama mucho la atención es algo que está sucediendo en una universidad acerca de un avivamiento que ya lleva como 5 días, si no es que ya se terminó, acerca de que están alabando las 24 horas del día al Señor Jesús. Pero se supone que ahí nadie los obligó, sino que de repente un grupo de jóvenes en una universidad empezó a alabar el nombre de Jesucristo. De ahí se unió toda la congregación y ahora estudiantes y otras personas, inclusive de otros lugares del país, han llegado. ¿Dónde es Ausbury? Bueno, no recuerdo. ¿Dónde es Ausbury? No sé si es en Canadá o si es en Estados Unidos, es una universidad. Lo voy a investigar, les digo que no lo he investigado bien, apenas recién lo leí. Pero siguen alabando el nombre del Señor. Y hay muchos que están diciendo que es una señal de que Jesucristo ya va a regresar en este año. Bueno, ni siquiera tiene que ver con una profecía eso, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que reconocer es que siempre que veamos un hecho portentoso de Dios, siempre que pensemos que algo es un milagro, tenemos que saber que nunca es por mano de hombres, siempre, siempre, siempre es obra de Dios, es obra de nuestro Señor Jesucristo, que así lo permite, que así lo decide, que en su santa soberanía Él dice, aquí está mi hecho portentoso para que ustedes lo vean y no tengan ninguna duda acerca de que yo soy el que lo puede todo. Ajá. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellos hombres que dicen que hacen milagros, con aquellos hombres que dicen ser profetas, con aquellos hombres que dicen ser maestros o pastores, cuando en realidad ni siquiera han leído la palabra de Dios, porque tan solo en el tercer capítulo de Hechos, cuando a Pedro le quieren atribuir un milagro de haber sanado un cojo, Pedro no nada más les gritonea, los insulta y los acusa de haber matado al Señor Jesús, sino que les dice, yo no lo hice, el que lo hizo fue la fe en Jesucristo. ¿Vale? Bueno, nada más les voy a dejar una última cosa. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo al cojo, no tengo plata ni oro, pero todo lo que tengo se los doy? Por ahí en un comentario bíblico dice que Tomás de Aquino, si algunos no saben quién es Tomás de Aquino, ahí investíguelo en internet. Es un señor, un sacerdote católico, pero qué bonito escribe el señor. Bueno, qué bonito escribía ese señor cosas de Dios, ¿no? Yo creo que no estuvo, como le decía Jesús a los fariseos, no creo que estés tan lejos de la salvación. Yo creo que Tomás de Aquino sí está en el cielo, porque lo que escribió era increíblemente glorificando a Dios y al Señor Jesús. Lean la Suma Teológica, se los recomiendo. Bueno, dicen que una vez Tomás de Aquino visitó al Papa. Ajá. Y lo visitó una vez que estaba contando así montones de monedas de oro y plata. Y que cuando el Papa vio a Tomás de Aquino, le dijo, mira, ya no tenemos que decir como Pedro que no tenemos plata ni oro. Y Tomás de Aquino les contestó, ok, está bien, pero tampoco pueden ustedes decir, levántate y anda. Ahí les dejo esa reflexión para que la comprendan y pues vamos a continuar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca el capítulo 4 del libro de Hechos del versículo 1 al 31 y escrito está, Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saducios, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron,
¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y en los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, en el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Wow! Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Bastante extensa la lectura, pero bien, esperemos que bien aprovechada por todos nosotros. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios acerca de lo que leímos el día de hoy. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por amarnos aunque no lo merecemos, por regalarnos tu gracia aunque éramos inmerecedores de ella. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Asimismo, te pedimos perdón por las fallas que hemos cometido el día de hoy. Te agradecemos, Señor, porque tu misericordia es para siempre y que tú eres bueno. Te damos gracias también por el alimento, por la provisión diaria con la cual nos llenas, Señor, porque es conforme a tu gracia que jamás nos has dejado sin llevarnos algo a la boca. Te pedimos, Señor, también que mañana tu presencia esté con todos nosotros y que nos permita seguir mucho tiempo, Señor, el que tú dispongas compartiendo tu palabra, Señor, y llevando tu evangelio a todos aquellos que lo necesitan. También, Señor, hoy elegiste a algunos para salvación, que todos ellos doblen su rodilla frente a ti, Señor, que siga aumentando el número cada día y que tu pronto regreso sea ya, Señor. Te esperamos, Señor. Sí, Señor Jesús, ven ya. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.